Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos los asistentes a esta primera actividad académica virtual que hace el Instituto de Derecho Internacional Público del Colegio de Abogados de La Plata desde su creación allá por el año 1999. Ya más de 20 años tiene este instituto en nuestro Colegio de Abogados. Ahora tengo el gran gusto, el placer de presentar a un colega y amigo, el doctor Ricardo Arredondo, que es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires, es profesor también de la misma materia en la Universidad de Palermo y es profesor de Derecho y Práctica Diplomática en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, dependiente de la Cancillería Argentina. Y hoy, bueno, va a tratar un tema de mucha importancia y actualidad, como es el del tratamiento de la pandemia, esta pandemia que nos preocupa tanto y nos ha cambiado la vida a todos, la pandemia del COVID-19 en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Yo les voy a pedir, veo que todos lo tienen el micrófono silenciado, el que no lo tenga que lo silencie y vayan pensando las preguntas que al final de la exposición las hacen por el chat, así se las traslado yo al disertante. Bueno, estimado Ricardo, te escuchamos atentamente. Bueno, hola, muchas gracias a todos por estar acá. Es muy lindo, aunque sea virtualmente, estar de nuevo con ustedes después de la hermosa charla y el momento que compartimos el año pasado de manera presencial, cuando todavía se podía. Así que ahora que no se puede, vamos a hacerlo de manera virtual. El tema que Juan Carlos me propuso para hoy era el tratamiento del tema de la pandemia en el marco de las Naciones Unidas, pero me gustaría hablar de algunas cosas más. Digamos, en principio, quisiera hablarles de 3 puntos. En primer lugar, ¿cuáles son las circunstancias que han generado, digamos, el estado de situación que tenemos ahora dentro de Naciones Unidas y dentro de otros organismos multilaterales? Vamos a ver que hay también una ausencia de liderazgos a nivel internacional y una falla de los mecanismos de gobernanza global, las instituciones multilaterales, en tratar esta cuestión. Yo he preparado, para que no se aburran tanto con mi cara, he hecho una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes y la idea es que más o menos voy a hablar alrededor de una media hora, quizás un poco más. No quiero tampoco aburrirlos y me gustaría después que tengamos un diálogo y ustedes me planteen cuáles son sus inquietudes y a partir de ahí ir dirigiendo la conversación hacia los temas que les interesen más. Básicamente, el esquema de la presentación es este. Yo te voy a hablar en primer lugar de cuál es el orden internacional actual, si la pandemia ha, digamos, modificado este orden internacional, es decir, ha sido lo que en inglés llaman un game changer, o si en realidad no es un game changer y es meramente un acelerador. Después vamos a hablar de justamente la falla de los mecanismos de gobernanza global, la desilusión del multilateralismo. Para eso vamos a ver qué es lo que ha hecho el secretario general, la Asamblea, el Consejo de Seguridad. Vamos a hablar también un poco de manera más breve sobre otros organismos internacionales. Vamos a ver por qué se produce esta situación y cuáles son los posibles escenarios a futuro.
La primera pregunta justamente tiene que ver con que si la pandemia ha acelerado esto o es algo nuevo que introduce un cambio en el sistema internacional. Y desde mi punto de vista, la pandemia en realidad no es que cambia nada, sino que acelera las debilidades del multilateralismo y de un orden internacional basado en normas. Ya en el 2013 David Hale nos hablaba de una parálisis o de un estancamiento, un punto muerto de la globalización. Y él decía que bueno, esa globalización que había funcionado también durante los últimos particularmente 30 años, en realidad había sido producto de ese orden liberal internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos y que produjo un éxito económico muy grande, un progreso económico, pero también terminó siendo preso, digamos, ese orden internacional y la globalización de su propio éxito. Y en realidad estaba fracasando la globalización, eso lo planteaba él ya en el 2013, en responder justamente a estas cuestiones que eran los desafíos globales que tenía el orden internacional, como el cambio climático, el crimen transnacional, el narcotráfico, las pandemias, etcétera. Digamos, todos desafíos globales a los que ya, como les digo, hace tiempo atrás, el sistema multilateral no estaba respondiendo adecuada y efectivamente. Entonces, lo que nosotros vemos es que no se trata de una situación que haya sido generada por el coronavirus, sino que de algo que venía gestándose desde hace muchos años y que la pandemia no ha hecho más que precipitar. Es decir, hay un autor inglés que se llama, casualmente como un ex primer ministro, Haig, y este autor lo que decía es que la pandemia lo que ha hecho es precipitar un cambio que a lo mejor se hubiese producido de todos modos, pero que hubiese llevado un periodo de 20 años o más en producirse de manera gradual y más lentamente. Y cuando uno analiza, digamos, cuáles son los factores que han producido, que vienen produciendo esta crisis del multilateralismo, nosotros podemos atender a dos tipos de factores. Factores que son externos al sistema, que vienen de afuera del sistema, y factores que son propios del sistema, que son endógenos, causas internas del sistema. Entre los primeros, entre los que vienen de afuera, nosotros vamos a ver que, bueno, se produce, tenemos en este momento que hay una potencia claramente en declive, que son los Estados Unidos, y una potencia en ascenso, que es China. Hay un resurgimiento de Rusia, que había quedado prácticamente en una especie de limbo después de la finalización de la Guerra Fría. Tenemos el fracaso de la primavera árabe y, en fin, hay otros factores externos. Y entre los internos, básicamente lo que nosotros podemos presenciar es que hay una pérdida de fe en la democracia, en los valores del liberalismo, hay un ascenso de gobiernos populistas, tanto de derecha como de izquierda, y hay incluso movimientos nacionalistas que tienden a exacerbar todas estas debilidades del sistema multilateral y terminan generando en algunos casos procesos como el Brexit. Paralelamente tenemos la aparición de gobiernos autoritarios, inclusive si uno ve lo que está pasando dentro de la propia Unión Europea y tiene el caso de Hungría con el gobierno de Víctor Orban, y también ve lo que está pasando en países como Turquía, Polonia, para hablar de países que en cierto modo están, digamos, algunos de ellos dentro de la Unión Europea, otros bastante cerca, y vemos que hay movimientos autoritarios que justamente están aprovechando esta pandemia para profundizar esos mecanismos autoritarios de poder, restringir los derechos humanos, restringir la libertad de prensa, atacar movimientos democráticos. Y por otro lado, lo que vamos a ver es justamente una reacción social de respuesta a esos gobiernos autoritarios y, por ejemplo, cosas como las que han pasado en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter, son una muestra de esa reacción.
Cuando nosotros vemos este panorama internacional, lo que vemos también es una clara ausencia de liderazgos. Estados Unidos, esa nación indispensable, como ellos se llamaban, esta es una expresión que generó un cientista político estadounidense que trabajaba para Madeleine Albright, y ella popularizó esta expresión de nación indispensable para los Estados Unidos y que después le repitió mucho Obama durante su gestión. Esta nación indispensable no está claramente liderando como lo hizo en el pasado. Estados Unidos claramente ha abdicado su voluntad de liderar, como lo había hecho en el pasado. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, es la crisis financiera del año 2008, donde Estados Unidos se puso, en realidad no era una crisis mundial, ¿no? Es decir, vale la pena aclararlo, que era una crisis de Estados Unidos y Unión Europea, pero Estados Unidos se puso la crisis financiera del 2008 al hombro y junto con el G20 buscaron una solución a esto. La crisis de la pandemia del ébola en el año 2014, también Estados Unidos condujo a través de la Organización Mundial de la Salud exitosamente, digamos, un proceso de una estrategia frente a esta pandemia. Y esa nación indispensable ha implementado una especie como de lo que hay el presidente del Council of Foreign Relations de los Estados Unidos, se llama Richard Haass. Richard Haass dice que Estados Unidos está implementando una especie de diplomacia de la retirada. Él lo llama especie de la diplomacia de la retirada porque esto tiene que ver con lo que hablamos justamente hace un año más o menos en el colegio, cuando decíamos que Estados Unidos se ha ido del Acuerdo de París, se ha ido del Tratado de Cielos Abiertos, se ha ido del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha abandonado el acuerdo nuclear que en cierto modo era no solo entre Estados Unidos, sino entre 6 potencias e Irán para tratar de controlar el desarrollo nuclear en Irán. Y la última de estas que hemos visto ha sido hace 2 días, cuando primero había amenazado anunciado que le iba a suspender los fondos a la Organización Mundial de la Salud, pero hace 2 días envió una nota al Congreso de los Estados Unidos diciéndole que directamente tenía intención de retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Si uno lo piensa un poquito, si retirarse de la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia no parece justamente una medida muy razonable, pero bueno, es lo que el presidente Trump parece, digamos, convencido en llevar adelante. Esto hay que tomarlo, este anuncio hay que tomarlo con cierta precaución, porque en realidad para poder retirarse, los Estados Unidos, quizás esto valga la pena explicarlo, porque tal vez no todos lo conozcan, en Estados Unidos, a diferencia del caso nuestro, existe lo que le llaman una política de espejo, en el sentido de que yo puedo entrar a un acuerdo multilateral o cualquier acuerdo, y para eso necesito la aprobación del Congreso, y lo mismo sucede cuando quiero retirarme de ese acuerdo multilateral, cosa que no pasa en la Argentina. En la Argentina nosotros lo que vemos frecuentemente es que el Poder Ejecutivo pide la autorización, la aprobación parlamentaria para poder ratificar un acuerdo, pero después al momento de denunciarlo lo hace de manera unilateral. Con lo cual, no sé si es la mejor política, porque justamente, como dijo la Corte en el caso Endejian con Sofovich, la firma de un tratado es un acuerdo complejo en la medida en que requiere la voluntad de 2 órganos, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, por lo tanto, lo más sensato también sería que para poder retirarse o irse de un acuerdo, denunciarlo, y si la falta, la aprobación parlamentaria. Pero en el caso nuestro eso no se aplica, pero en el caso de Estados Unidos sí. Entonces, lo que hizo Trump es pedirle al Congreso el lunes
aprobación para irse, y eso generó una reacción tremenda. El mismo lunes, 750 académicos y profesores de Estados Unidos le mandaron una nota al Congreso diciendo que era una locura hacerlo, y ha habido una presión muy fuerte. Y de hecho, el candidato demócrata, Biden, ha salido a decir que si él es elegido presidente va a volver a Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual esto hay que tomarlo con cierta cautela, lo mismo que la partida del Acuerdo de Cambio Climático de París, porque son todas cosas que tienen un plazo de un año, desde que se hace la notificación hasta que se efectiviza la partida. Y en ambos casos, ese año, en el caso del Acuerdo de Cambio Climático, que es anterior, pero también en el de la Organización Mundial de la Salud, ese cambio se va a producir recién después de las elecciones en Estados Unidos. O sea que puede que si gana Biden, lo que termine ocurriendo es que todo esto quede en la nada. Por eso, por el momento hay que tomarlo con precaución. El otro elemento que hay que tener en cuenta en el caso de la Organización Mundial de la Salud, que es importante en el momento este de la pandemia, es que Estados Unidos, como el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud no prevé la posibilidad de denuncia del tratado, es decir, no existe la posibilidad, no hay una cláusula específica, Estados Unidos, cuando accedió al acuerdo, lo que hizo fue hacer una declaración interpretativa diciendo que se reservaba la posibilidad de retirarse del acuerdo cuando lo creyera conveniente, pero que ese retiro solo iba a tener lugar después de un año, desde el momento en que se hubiese notificado a la organización, y previo al cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por los Estados Unidos en la organización. O sea que aún cuando supongamos que Trump vaya a irse de la organización, supongamos que fuera reelegido y el escenario continúa, y se va de esta organización, igual tendría que cumplir con los compromisos financieros asumidos por los Estados Unidos para este año. Cuando vemos a la potencia en ascenso, que es China, también vemos que China no ha exhibido una voluntad de liderar en este proceso. Es decir, claramente China es una potencia en ascenso, pero también le lucha la primacía por el poder mundial a los Estados Unidos, pero claramente todavía no está en condiciones de asumir esa primacía en el poder mundial. Es decir, de hecho, cuando uno habla, hay muchos, se discute mucho en la academia, ¿no?, en distintos círculos, sobre que estamos saliendo de un momento unipolar y yendo a un momento bipolar. Hablan del ascenso del bipolarismo, hablan de un ascenso de un bipolarismo entrópico y demás. Yo me inclino más a pensar en que estamos yendo hacia un mundo donde van a tener mucha más preponderancia diversos actores y no solo China y los Estados Unidos. Hay un autor, hay un profesor indio que es muy interesante de leer, se lo recomiendo, que se llama Amitabh Acharya. Y Amitabh Acharya lo que habla es de un mundo que él llama, un orden internacional que llama multiplex. Es decir, donde un orden internacional con múltiples actores que van a, digamos, en cierto modo tratar de administrar este orden nuevo que se configura post-estadounidense. Ahora, yendo en concreto a el tema de la crisis de gobernanza multilateral, es decir, yo lo llamo la desilusión del multilateralismo, porque justamente lo que uno esperaba frente a este tipo de situaciones es que una pandemia, claramente un desafío global, uno esperaba que las instituciones multilaterales implementaran soluciones cooperativas, acordadas, que hubiera consenso. Sin embargo, uno de los lugares donde se ha manifestado de manera acuciante esta rivalidad entre Estados Unidos y China, y donde también vamos a ver el juego de Rusia, es en las Naciones Unidas. El primero que salió a tomar la posta en este sentido fue el secretario general, que dijo que la pandemia era tal vez la crisis más desafiante que había tenido
la comunidad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, y el 26 de marzo lanzó una petición de alto el fuego inmediato en todos los rincones del mundo, de manera que se pudiera llevar ayuda humanitaria a todos aquellos lugares donde están en conflicto, a lugares donde hay grupos vulnerables, poblaciones en peligro. Y ese alto del fuego recibió una cálida acogida de parte de muchos estados y de distintas organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales. Quedó un poco en una especie de limbo porque el Consejo de Seguridad no hizo nada al respecto. Y aquí hay una especie de crítica al secretario general, porque el secretario general tiene la Carta de Naciones Unidas, lo habilita a convocar al Consejo de Seguridad cuando él considere que hay un asunto que en su opinión puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Esa facultad que está en el artículo 99 de la Carta no fue utilizada por el secretario general. Tal vez un poco consciente de las rivalidades internas, de las que voy a hablar ahora en un minuto, existentes en el Consejo de Seguridad. Él veía que esas rivalidades hacían un poco dificultoso la adopción de un consenso y quizás por eso no quiso arriesgar su figura y su prestigio en un llamado que en ese momento pensaba que podía caer en la nada. Cuando vemos otro de los órganos centrales de las Naciones Unidas, como es la Asamblea General, vemos que muy al principio de la pandemia, el 2 de abril, adopta una resolución, la 74-270, que, digamos, lo que busca es reafirmar el apoyo a la cooperación internacional y al multilateralismo como respuesta al coronavirus, enfatiza cuál es justamente el rol que tiene y que debería tener la organización, y solicita que se intensifique la cooperación para dar una respuesta coordinada a la pandemia. Posteriormente, lo que hace es, nosotros vamos a hablar en un minuto de cómo muchos países al comienzo de la pandemia adoptan una especie de actitud refractaria. Acuérdense de la lucha por las mascarillas, los respiradores. Paraguay compraba respiradores y Brasil se los quitaba. España compraba respiradores y Turquía se los retenía. Es decir, no alcanzaban las mascarillas. En un principio la situación era bastante fea. Y entonces, frente a ese contexto, la Asamblea General adopta una segunda resolución, que es la 74-274, el 20 de abril, y lo que enfatiza es justamente la necesidad de cooperación internacional para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los medicamentos, vacunas y equipos médicos para hacerle frente a la pandemia del coronavirus. Esto recibió el apoyo masivo de 193 estados, que son la totalidad de los estados que componen las Naciones Unidas, obviamente incluido la Argentina. Como consecuencia de estos dos impulsos, sobre todo el primero, el del 2 de abril, por parte de la Asamblea General, el secretario general implementó una estrategia de 3 pilares dentro de Naciones Unidas, con una respuesta sanitaria, una respuesta humanitaria y una respuesta socioeconómica. En todos los casos lo que se trata es de darle una respuesta coordinada e integral a la pandemia, controlar el impacto sobre el tema de los derechos humanos, la situación de los grupos vulnerables, particularmente los migrantes, las situaciones, los desplazados internos en el caso de los conflictos armados, etc. Y también esa estrategia de 3 pilares contempla una respuesta socioeconómica. Esa respuesta socioeconómica tiene que ver con una crisis que lo peor que nos va a dejar, una de las peores cosas que nos va a dejar es justamente una crisis económica de un tamaño gigantesco.
el FMI había pronosticado al comienzo de la crisis que iba a haber una caída de alrededor del 3%, iba a haber una contracción del 3% de la economía mundial. Hace un poco más de 15 días elevó esa contracción del 3 al 4,9%. En el caso de América Latina se decía que esa contracción de la economía iba a afectar más o menos a un 5%, bueno, ahora se está hablando de un 9,4%. La CEPAL tiene números importantes también que marcan el grado de afectación que va a tener la pandemia en la situación económica de la región, y la OMC también ha hecho estudios. En un primer momento hablaba de un escenario favorable donde la reducción del comercio internacional iba a ser de alrededor de un 13%, y ellos planteaban que en un escenario desfavorable, en el peor de los casos, iba a llegar al 32%. Se movían entre el 13 y el 32%. Hace una semana, emitieron un informe actualizado donde estiman que esa caída o esa contracción del comercio va a ser de alrededor del 20%. Vayamos entonces ahora al tercer órgano y el fundamental de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. Y justamente lo que nosotros vimos desde el comienzo de la pandemia es que esta rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia hacía imposible la adopción de una resolución. Trump insistía en llamar al coronavirus el virus de China, el virus de Wuhan, Kung Flu, le decía, haciendo flu en inglés es gripe, hablaba de Kung Flu, y obviamente no iba a ganar ningún amigo del otro lado con este tipo de caracterizaciones, que además de ser discriminatorias y peyorativas, en un país altamente nacionalista como China generan un rechazo de naturaleza visceral. Por otra parte, había también una desavenencia entre Estados Unidos y Rusia, porque tenía que ver con diferentes cosas. Entre esas, por ejemplo, una de las cosas que había pedido el secretario general era que se suspendieran las sanciones que Naciones Unidas estaba aplicando a determinados países, y en cierto modo que, digamos, reforzar el alto del fuego. Estados Unidos y Rusia no coincidían en la inclusión de esa mención a la suspensión de sanciones, pero estaban de acuerdo en ambos en que si hacía un llamamiento al alto del fuego, ese alto del fuego tenía que ser para los demás, pero no para ellos. Y de hecho, el Consejo de Seguridad demoró 111 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus en adoptar su primera resolución. Y lo hizo el 1 de julio. Y ahí adoptó la resolución 2532, que apoya el llamamiento al alto del fuego por parte el llamamiento al alto del fuego que hizo el secretario general. Habla de la necesidad de permitir el acceso a ayuda humanitaria, y lo que hace en su párrafo tercero es excluir de ese cese de hostilidades a las aspiraciones militares que está llevando adelante Estados Unidos contra el Estado Islámico y Rusia cuando se defiende en Siria contra los grupos que están atacando, digamos, al gobierno sirio, los grupos insurgentes, y se excluye también a todas las otras organizaciones terroristas que están, digamos, caracterizadas como tal por las Naciones Unidas. O sea, una especie, voy a hacer acá una autocrítica, una especie de argentinada, ¿no? Porque las normas son para que se cumplan los otros, pero no para que las cumpla yo.
Entonces, acá ellos se eximen claramente de esto, lo cual introduce algún tipo de dificultad. Y de hecho, ayer mismo hubo un proyecto de resolución que planteado por Alemania en el Consejo de Seguridad para permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Siria desde Turquía. Pedía que se abran 2 corredores humanitarios. Y ese proyecto de resolución no pudo ser aprobado porque Rusia y China vetaron el proyecto. La votación terminó 13-2, pero lamentablemente esos 2 son los 2 que tienen, son 2 de los 5 que tienen el poder de veto, y por lo tanto la resolución no pudo ser aprobada. Ahí empezaron de vuelta las recriminaciones. China y Rusia decían que la ayuda debía provenir desde el interior de Siria para esos lugares en crisis, y mientras que el resto de los miembros proponían que esa ayuda ingresara desde Turquía. No pasó ni una semana desde que se aprobó la resolución anterior y vemos que las desavenencias, las divergencias de punto de vista dentro del Consejo de Seguridad subsisten. ¿Cuál ha sido un poco la respuesta a la crisis? Esto lo voy a hacer brevemente. Hay autores, sobre todo hay un libro que está circulando mucho en estos días, sobre todo en el norte global, que se llama Soberanía RIP, Responsum in Pace, ¿no? Y habla de la muerte de la soberanía. Y en realidad yo creo que, como decía Louis Henkin cuando se hablaba de la muerte del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, afirmar que el concepto tradicional de soberanía muerto es una cosa muy exagerada. Y justamente la pandemia ha servido para poner de ejemplo esto. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que hemos visto con la pandemia? Lo hemos visto: menos estados, más soluciones multilaterales, más cooperación internacional, sino que por el contrario lo que hemos visto es una reacción refractaria. Los estados que se vuelven sobre sí mismos, se empieza a hablar de un desacople de la economía internacional. Estados Unidos, que nos está diciendo, bueno, no, yo no voy a seguir produciendo bienes, porque es como que la mayoría de los bienes que Estados Unidos diseña, crea, los fabrica en China y después vuelven a Estados Unidos. Y nosotros vemos que la mayoría de las... hay una deslocalización muy grande de la actividad productiva, y mucha de esa deslocalización, digamos, ha ido a China. Entonces, ahora, en estos momentos, cuando se produce este tipo de situaciones, los países se sienten vulnerables y dicen, bueno, tenemos que relocalizar un poco las economías y volver a producir nosotros determinados bienes. Entonces, nosotros vemos que la respuesta ha sido variada, desde países que se han replegado mucho sobre sí mismos. Acuérdense que Estados Unidos en un momento incluso prohibió la exportación de respiradores y de otro material sanitario a otros estados. Y incluso instituciones como la Unión Europea, que no son tal vez el ejemplo que uno utiliza normalmente cuando enseña multilateralismo, para decir, bueno, estas son es un ejemplo de multilateralismo. En un primer momento no se pudieron poner de acuerdo, había una reacción refractaria, sobre todo de Alemania, cuando España e Italia le estaban pasando feo y fueron a golpear la puerta de Alemania, Alemania le dio una palmadita en la espalda y le dijo, fenómeno muchachos, cuando podamos le damos una mano, pero por ahora sigan como están. Y llevó bastante tiempo hasta que se pudieron poner de acuerdo en una hoja de ruta y después en un fondo de recuperación, y ahora, bueno, parece que están saliendo de ese estancamiento inicial. Cuando uno mira a otras instituciones multilaterales, uno mira en el plano hemisférico, nosotros vamos a ver que la OEA ha estado ausente. Sí, la Organización Panamericana de la Salud, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud, ha estado coordinando ciertas actividades de respuesta
ha elaborado ciertos criterios que han sido aceptados por los países de la región y ha tenido como una especie de mejor desempeño. Sin embargo, nosotros vemos que la crisis del multilateralismo lo que ha hecho es conspirar contra el diseño de una estrategia conjunta. Si nos vamos a nuestro vecindario más chiquito, el Mercosur, nosotros vamos a ver que el Mercosur, a pesar de todas las retóricas que hubo, en realidad adoptó 3 decisiones, literalmente 3, el Consejo del Mercado Común, y hay, digamos, la rivalidad entre Argentina y Brasil ha impedido que haya un mayor acercamiento y que haya una respuesta coordinada y una estrategia regional para luchar contra la pandemia. Y cuando uno mira los entes subnacionales, las provincias nuestras, los estados de los Estados Unidos, los cantones suizos, vamos a ver que han jugado un rol muy importante en la pandemia porque en algunos estados, a pesar de que nosotros tenemos acá adentro algunas discrepancias, qué sé yo, pero en general lo que vamos a ver es que el conjunto de las provincias ha acompañado las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, en otros países, como en Estados Unidos o en Brasil, lo que vamos a ver es que justamente los gobernadores han tenido una reacción opuesta a la que planteaba el presidente. De hecho, Brasil perdió en el camino 2 ministros de salud, la mayoría de los gobernadores no hace lo que dice Bolsonaro. En el caso de los Estados Unidos, la reacción también de los gobernadores ha sido muy fuerte, y por ejemplo vemos como en el estado de Nueva York, el gobernador Cuomo ha tenido una actitud de enfrentamiento importante con las directivas federales. Lo mismo vemos en California. Gavin Newsom también se ha opuesto. Es decir, acá hubo muchos lugares donde la situación no fue a peor, justamente porque hubo una reacción sensata e inteligente de las entidades subnacionales. ¿Cómo nos deja todo esto frente a lo que viene, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es que indudablemente la pandemia tiene un impacto sobre el proceso de globalización. Es indudable, uno puede pensar que generalmente, bueno, a la globalización se le atribuye mayores intercambios económicos, un aumento del turismo, facilidad en las comunicaciones, y bueno, justamente todo eso, dicen, bueno, todo eso es lo que nos trajo la pandemia. Si no hubiésemos tenido tanta comunicación, no hubiésemos tenido tantos casos de pandemia, el virus no se hubiese expandido tan rápidamente. O sea que claramente va a haber un impacto sobre el proceso de globalización, una desarticulación del mito de que en la globalización dice tenemos un mundo sin fronteras, y justamente lo que estaba diciéndoles hace un momento es que vamos a tener un regreso a la noción tradicional de la soberanía, y que lo hemos visto y lo seguimos viendo en muchos estados. Sin embargo, yo creo que tampoco vamos a volver a un escenario pre-globalización. No hay un regreso a ese mundo de hace 40 o 50 años, sino que porque la economía mundial está muy imbrincada. Lo que les explicaba hace un momento, que tiene que ver con el acoplamiento de los procesos de producción, y ese desacoplamiento traería un costo muy alto en términos de precios, salarios, competitividad, etc. Entonces todo esto hace muy difícil que se desacople del todo la economía. Yo creo que el proceso de globalización va a seguir adelante, golpeado el rengo de alguna manera, pero va a seguir adelante, y quizás haya que reformular algunas de las normas de la OMC para que se transforme en un sistema
verdaderamente regulador, nosotros vemos que obviamente la OMC cuando se creó no estaba pensada para un Estado como China, que es, donde es el propio Estado el que está pensada para el movimiento de privados, regular el movimiento de privados que producen comercio, y eso no está pensado para China, donde tenemos el Estado. Entonces, ahí se generan, cuando entra China, a pesar de que todo el mundo creía que cuando entraba China lo iba, en cierto modo, a domesticar a China, y China se iba a adaptar a la OMC, en realidad China lo que ha hecho es aprovechar las ventajas que la OMC le presentaba, y de este modo se ha beneficiado. Esto ha hecho que también que Estados Unidos, dentro de esa diplomacia de la retirada, ustedes saben que Estados Unidos ha bloqueado la designación de la jurisdicción del sistema de solución de diferencias de la OMC, y por lo tanto el 10 de diciembre pasado ese órgano de apelación ha quedado paralizado, porque ese órgano, que funciona con 7 miembros y necesita 3 para cada disputa, ha quedado integrado por un solo miembro, porque se han ido venciendo los mandatos de los miembros que estaban y Estados Unidos ha bloqueado su renovación. Y entonces ahí va a haber que introducir alguna reforma. Y acá quiero traerles una idea, una nueva estrategia, digamos, que creo que Estados Unidos debería impulsar para transformar la globalización, que es, en inglés se llama co-opetition, que es una mezcla de cooperation and competition, cooperación y competición, competencia. Entonces, si uno mira, y normalmente cuando uno mira las estrategias en el orden internacional, uno va a ver que se habla de una cosa, o se habla de cooperación o se habla de competencia, pero nunca se habla de los dos conceptos juntos. Y acá es fundamental, yo creo, que Estados Unidos deje de ver a China, en cierto modo, únicamente como un rival, particularmente teniendo el grado de imbricación económica que tiene con China, y empiece, digamos, sin dejar de competir, porque cada uno va a querer tener el sistema 5G, cada uno va a querer tener el chip más desarrollado, cada uno va a querer tener el mejor sistema de inteligencia artificial, pero que en medio de esa competencia también puedan cooperar para administrar los asuntos globales. Si esto permitiría, digamos, esta mezcla de cooperación y competencia, permitiría en cierto modo salir de este proceso de estancamiento e ir hacia un nuevo escenario. Y ahí, ese nuevo escenario, ¿cómo se configura? Se configura, digamos, hasta ahora nosotros tenemos un orden internacional basado en normas, y yo creo que tendríamos que ir a un orden internacional basado en acuerdos, con membresías reducidas por temas determinados. Nosotros vamos a ver que la membresía podría variar de acuerdo al tipo de situación de que se trate, y sería de naturaleza voluntaria. Un ejemplo de esto, y vuelvo a la Organización Mundial de Comercio, es justamente este bloqueo del órgano de apelación por parte de Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio, hizo que 40 países de la Organización Mundial de Comercio, inicialmente fueron la Unión Europea, son 26, más Canadá, pero después se plegaron muchos otros estados, crearan un mecanismo alternativo de solución de diferencias para poder salir de este impasse, que utiliza los elementos de la OMC, pero crea un mecanismo alternativo que no es el mismo que el de la OMC, crea acuerdos nuevos. La Alianza para el Multilateralismo, que está apoyada por muchos estados, pero no todos, es otro ejemplo de este tipo de acuerdos con membresías variables de tipo voluntaria para atender el esquema de que se trate. En este ejemplo que yo les daba de la OMC, están países grandes como China, están muchos países latinoamericanos, México, Costa Rica, Uruguay, muchos. Yo cuando pregunté por qué no estamos nosotros, la respuesta que me dieron fue porque lo pensamos mucho y preferimos no estar,
con lo cual me quedé con las ganas de saber por qué preferimos no estar en un mecanismo multilateral que para nosotros es conveniente. No sé por qué no estar dentro, no sé si habrá sido para no irritar a los Estados Unidos o por qué otra cuestión, pero de hecho no estamos. Entonces, esta es mi propuesta. Les agradezco el tiempo y la atención y quedo a disposición de ustedes para todas las preguntas que quieran formular. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu destacada exposición, que ha sido Me pasé muy... de tiempo, mil perdones. Perfecto, muy ilustrativa, muy completa. Y ahora, bueno, ya en el chat veo que hay algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, acá Analía Salvatierra pregunta o dice si podés dar el nombre del libro sobre la soberanía. Sí, el título es en inglés, soberanía en inglés, sovereignty, y después es la letra R, la letra I latina y la P, RIP, que es lo que va en una tumba. Y el autor se llama Don, D-O-N, Herzog, H-E-R-Z-O-G, Don Herzog. Ahí, para los que les interesa este debate, en estos días hay un sitio del European Journal of International Law que se llama EGIL Talk, como habla, y hubo un simposio que duró 2 o 3 días donde distintos autores fueron hablando sobre este libro. Así que es un modo de encarar, de empezar a leer sobre el tema. Gracias. Bueno, Esther Sarasúa pregunta, ¿por qué considerás que el presidente Trump quiere retirar a los Estados Unidos de la OMS? Yo creo que Trump tiene una desconfianza muy grande que en realidad no viene, esto es algo que antecede a Trump, viene de mucho antes. Nosotros tenemos que pensar que Estados Unidos crea un sistema multilateral. Yo escribí sobre esto en Clarín la semana pasada, cuando hablaba del 75 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Ayer en el blog del Observatorio de Política Internacional de la Universidad de Palermo publiqué un artículo un poco más largo. Y ahí lo que pongo de manifiesto es que hay Estados Unidos estaba muy contento con la Organización de las Naciones Unidas que había creado, hasta que las Naciones Unidas empiezan a hacer efectivos muchos de esos principios que habían incluido en la Carta, como el proceso de descolonización. Cuando se produce el proceso de descolonización y se empiezan a incorporar nuevos miembros, Estados Unidos se da cuenta que los muchachos que estaban entrando al club no eran los que venían de su barrio, sino que eran de otros barrios y que no le votaban a favor sus resoluciones. Y a partir te diría, de fines de la década del 50, empieza como una especie de desconfianza hacia los organismos internacionales. Sienten que los organismos internacionales no representan o no siguen los intereses de los Estados Unidos, y empieza, digamos, una política que en muchos casos va en contra del multilateralismo y de las organizaciones internacionales, y que se ve particularmente en los periodos en los que gobierna el Partido Republicano. Ya, por ejemplo, durante el gobierno de Reagan uno vio una crisis importante con el tema de la cuota que tenía que aportar Estados Unidos a las Naciones Unidas, que no la
durante mucho tiempo no la aportó. De hecho, en algún momento hubo un proyecto de un legislador que se llamaba Scarborough, que quería directamente sacar a los Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas y sacar la Organización de Nueva York, la sede de la organización, y mandarla a otro lado. Finalmente no pasó de una etapa de comisión ese proyecto legislativo, pero vemos, digamos, si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, ustedes habrán visto que hace cosa de más o menos un mes, impuso una serie de sanciones a los funcionarios de la Corte Penal Internacional, porque como empezaron a investigar lo que había ocurrido en Afganistán, entonces generó una especie de reacción de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. Y uno cree que, bueno, esto es de ahora, y en realidad si uno ve lo que escribía Bolton hace 20 años, cuando surgió la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma en 1998, ya había de vuelta una fuerte oposición. Siempre hay, digamos, una desconfianza hacia los organismos internacionales porque son algo que ellos, entre comillas, no pueden manejar. Manejan en cierto modo el Consejo de Seguridad porque tienen capacidad de bloqueo, pero no tienen capacidad de generar consensos para arrastrar a los demás hacia las posiciones que ellos creen convenientes. Perdón por la respuesta, me parece que salió un poco larga, Esther. Perdón. Bueno, otra pregunta. Néstor Bertúa pregunta que, bueno, dice, considerando la debilidad que presentaba el Estado a nivel internacional en el último tiempo, si entendés que el Estado ha retomado un lugar de preponderancia frente a la pandemia, por mérito propio o por no existir alternativa dado la inacción de la comunidad internacional organizada. Yo creo que habría que desmenuzar. Es una buena pregunta, pero habría que desmenuzarlo un poco porque cuando hablamos de Estado, estamos hablando de China y de Benín, estamos hablando de México y de Argentina, estamos hablando de Filipinas y de Sudáfrica. Es decir, no todos los estados son iguales. Más estado en algún lado puede significar algo bueno, más estado en algún otro lado puede significar algo no tan bueno. Si uno, claramente sí hay una demanda de más Estado. Justamente una de las crisis del orden internacional liberal es que una de las cosas que pone de manifiesto es que este orden no puede, lo decía al principio de la charla, no puede responder a este tipo de pandemias, y por lo tanto lo que termina generando es una reacción donde los estados dicen, bueno, vamos a salvarnos nosotros mismos. Entonces, esa reacción inicial refractaria, porque hubo así como una América primero, hubo un Bélgica primero, una Italia primero, una España primero, cada uno se volvió sobre sí mismo. En el momento inicial de la pandemia, hubo una especie como de pánico generalizado, donde cada uno, en lugar de buscar una solución global coordinada, una estrategia coordinada para hacer frente a la pandemia, cada uno volvió sobre sí mismo. Pero después, yo creo que hubo una especie de recapacitación. Y aquí vale una frase que Juan Rulfo escribió hace mucho tiempo, que decía, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Acá la solución, también lo dijo el Papa, ¿no? De alguna otra manera el Papa dijo, nadie se salva solo. Y básicamente es imposible, ni aún estados como los Estados Unidos, que tienen, digamos, ciertos recursos, cierto poder, y que están muy confiados en sus propios, en su propio poder para salir de este tipo de situaciones, pueden hacerlo
es decir, Estados Unidos, digamos, supongamos que dice desacoplo la economía y hago la que decía Trump en la campaña y hago que Toyota vuelva a producir en los Estados Unidos y vuelvo a relocalizar. Y bueno, y esto tiene un costo de precio, competitividad, etcétera, muy alto. Pero digamos que estoy dispuesto a asumir esos costos porque no quiero correr el riesgo de tener que depender de los demás. Hay ciertas cosas contra el cambio climático, no podés luchar solo. El cambio climático, y como el cambio climático, las pandemias, y como las pandemias, el narcotráfico, hay muchas cosas con las que vos no podés lidiar solo. Por lo tanto, cuando hablamos de más Estado, tenemos que pensar en qué más Estado estamos pidiendo y si ese más Estado es solo más Estado o ese Estado es con los demás Estados, que es la solución que yo veo. Es decir, aun cuando sea con membresías variables y en acuerdos plurilaterales de manera reducida y voluntaria, yo creo que es necesario, y en algunos casos como el cambio climático es necesario, una cooperación mundial. De otro modo, si no sirve de nada, o contra una pandemia, no sirve de nada que esta cosa que han hecho, hay una pelea. Me parece que me fui por un momentito. Sí, voy a tratar de responder más cortito, me doy cuenta que estoy respondiendo largo. Bueno, acá Patricia Valdés pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos a China y si con esto se amenaza la estabilidad internacional? Por ejemplo, no podrá realizar transacciones China con Estados Unidos. O sea, digamos, la relación bilateral y el comercio, ¿no? Y las inversiones entre los dos países. Sí, muchas gracias por la pregunta. Es importante, Estados Unidos y China vienen, sobre todo desde que Trump asumió el poder, porque con Obama la situación era distinta. Desde que Trump asumió el poder ha entrado en una especie de lo que le llaman guerra comercial. Primero un aumento de aranceles, que fue reciprocado por aumento de aranceles del otro lado, y durante un tiempo largo, una especie de 1 año y medio o 2, estuvieron con esta especie de lucha, y después, Patricia, si me mandas un correo electrónico, te voy a mandar un par de artículos que tengo escritos al respecto. Estados Unidos lo que hizo fue exacerbar la rivalidad con China. China no se quedó atrás y finalmente en algún momento llegaron a una especie de acuerdo. Ese acuerdo llegaron a un acuerdo de fase 1 y que iba a dar lugar a un acuerdo de fase 2. Ese acuerdo de fase 1 implicaba ciertos compromisos por parte de China y con todo esto de la pandemia, todo ha quedado en una especie de veremos. No sé si China está en condiciones de cumplir las obligaciones a las que se había obligado en la fase 1 y vamos a ver que todo esto quedó en una especie de limbo. ¿Qué pasa con la fase 2? Pero obviamente vuelvo a lo que les decía en la conversación, es decir, hay este tipo de conflictos tiene un costo muy importante, porque en un primer momento este tipo de costo no se percibe, ¿no es cierto? Entonces el tipo que vive en Estados Unidos sigue comprando el iPhone y lo paga $900, el iPhone producido en China. Pero de repente cuando se empiecen a aplicar los aranceles, se empiece a hacer efectivo este aumento de costos y el precio del iPhone le cueste a esa misma persona en lugar de 900, 1800, va a generar una reacción interna también de los consumidores estadounidenses, porque hay, es decir, Trump parece por momentos no pensar
no le interesa la opinión pública internacional, está bien, es Estados Unidos, puede darse ese lujo, pero parece que tampoco le interesa la opinión pública interna. Es decir, apuesta a un sector del electorado estadounidense y en este año, que es un año electoral, tenemos elecciones presidenciales a fin de año, noviembre, del electorado que todavía le da mucha importancia a la primacía de los valores y de los principios dentro de la política de los Estados Unidos. Y cuando Trump decide que todos los alumnos extranjeros que están en los Estados Unidos, que no vayan a cursar de manera presencial en las universidades estadounidenses, se tienen que ir de Estados Unidos, es para los que enseñamos relaciones internacionales, derecho internacional, es el mejor ejemplo de cómo desperdiciar un elemento fundamental, una herramienta fundamental de soft power, de poder blando, como son las universidades estadounidenses. Y mucho del prestigio de Estados Unidos está en esas universidades y está en la... Lo que hacen es, el tipo que estudió en Estados Unidos se termina convirtiendo en un adepto a los Estados Unidos. Y Estados Unidos con ese tipo de situaciones lo que hace es perjudicarse. Pero vuelvo a tu pregunta inicial, yo creo que ha exacerbado la política de Trump, ha exacerbado la rivalidad, esto tiene costos, en este momento de incertidumbre, no sé cómo va a seguir porque ese acuerdo fase 1, fase 2 ha quedado flotando en el aire. Juan Carlos. Bueno, a ver, ahí está, recién se había congelado de nuevo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más que quieran hacer. Si no, diría si el doctor Anglada tiene algunas palabras para decir, como para cerrar. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por haber estado acá y la verdad que quiero felicitarlo al doctor Arredondo por tan brillante exposición, tan ilustrativa, y es lo mejor en todo sentido que he escuchado sobre esta problemática, saliendo inclusive de la esfera del derecho internacional, hablando de lo que ha sido la pandemia y el COVID que he escuchado en estos 100 y pico días que llevamos de aislamiento en nuestras casas. La verdad, Ricardo, te felicito y te agradezco mucho por esta exposición. Gracias, Daniel, por tus palabras y bueno, nada, nos vemos pronto si Dios quiere. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos por su presencia virtual en este ámbito y bueno, será hasta la próxima. Cuídense mucho.